Capaz me pasó eso, a ver. Por eso es que falta una grabación, parece. Y anoche me pasó, después de una clase particular y me olvidé de grabarte. Bien. Habíamos visto dos procesos iniciales. Uno, el de la recesión de la caña, en la cual entra al transporte, ya se produce un picado. Posteriormente viene el proceso de molienda. ¿Ya? Primero hay trituración, después molienda. Y después... Bien. Ya está, Jacqueline. ¿Listo? Bien, entonces habíamos visto dos procesos, ¿ya? Primero hay una trituración y después hay una molienda. Cuando vimos la materia de operaciones, ¿sí? Dice Jacqueline que la acepte. Es que está mal, bueno, su internet. Si yo le acepté. Y ella me escribió, a ver. Sí, ingeniero, muchas gracias. Va a disculpar, es que mi internet, yo estoy en el campo y mi internet se me va por... Claro, sí, vi ahorita su mensaje y ni bien aparece Sí. aquí, yo los admito. Sí, Ya. muchísimas gracias. Va a disculpar. Muy bien, Jacqueline. Ya. Volvemos de nuevo, ¿listo? Bien, habíamos visto, les decía, en operación unitaria y establecido una diferenciación entre los conceptos de trituración y molienda. Recuerdo que algunos me respondieron muy bien en el aspecto de que la trituración es nada más que cortado y obtención de sólidos de tamaño irregular y de tamaño grande. En cambio, la molienda es un proceso de reducción del tamaño con la obtención de fino. En este caso, el proceso de molienda es fundamental en el aspecto de poder obtener el jugo y específicamente se usan lo que viene a ser molinos tipo rodillo, ¿ya? Bien, o sea, como dice acá, fíjense, el jugo proveniente de los trapiches o de los molinos, que es lo mismo, ya entra a un sistema de balanza. Es decir, de que acá la cantidad que entra se pesa para un control de rendimiento. Es lo mismo que decir de que es aquí donde ya empieza a tenerse un control respecto al jugo en cuanto a masa. Bien, entonces estas balanzas, uno de ellos tiene una capacidad, estamos hablando del ingenio Guavirá por su caso, tiene una capacidad de 6.500 kilos y el otro de 2.000. Esto implica de que hay una capacidad total de 8.500 kilos de jugo, ¿ya? Y después del pesaje, ¿ya? Y su recesión de la misma, ¿ya? Ingresa a este equipo de desarenador de jugo pesado. Aquí es algo que... Había sido solo la recarga, pero cóbrate, pues, o sea, yo le dije que te iba a pagar la recarga, digamos. ¿Quién es él? Apaga tu micrófono. Lisbeth. Paga tu micrófono. Perdón, ingeniero. Qué barbaridad, Lisbeth. Ya, les decía de que aquí cuando doy operaciones unitarias por competencia, hablamos de sedimentación, floculación. Y creo que está ahí Celinda, pues, ¿verdad? Yo les decía,
vean esto, les decía a ustedes en su tiempo, ¿verdad? Creo que fue hace un año atrás. Es acá donde se da de que todas esas partículas que no forman parte del jugo, ¿ya? Pero, o sea, digamos, partículas extrañas, es aquí y que le dan turbidez, ¿ya? Impurezas, en otras palabras. Entonces, por efecto gravitacional, sedimentan. Entonces, aquí hay una primera separación de estas impurezas, podemos decir, ¿ya? Bueno, de aquí es de que mediante bomba, ¿ya? Se envía al siguiente proceso. Bueno, esto de acá es un bypass, cuando las capacidades exceden o faltan, directamente se envía a estos tanques de desalenado, ¿ya? Bien, aquí entonces el jugo que ya, digamos, podemos decir de que ha sido decantado, se envía mediante estas bombas al tratamiento químico de este jugo. Bueno, ya, la depuración del jugo. Es decir, de que acá ya a través de un tratamiento químico se siguen eliminando otras impurezas más que están presentes en el jugo. Y estas impurezas pueden ser solubles como insolubles. Es decir, de que insolubles todavía están en suspensión, partículas extrañas que están en el jugo y en suspensión, y que, es decir, de que no han sedimentado porque se mantienen. Ya por su densidad o la viscosidad que tiene el jugo, se mantienen todavía formando parte del cuerpo mismo del jugo. Y aquellas que son solubles, es decir, de que forman parte del mismo jugo. Es como si yo mezclara azúcar con sal hasta cierto punto, donde como la sal es menos insoluble que el azúcar, la sal en cierto punto va a llegar a decantar o mantenerse en suspensión. Más o menos algo así podemos considerar lo que viene a ser la depuración, o sea, la eliminación de estas impurezas que son solubles e insolubles. Y como dice un tratamiento químico, entonces acá ya se empieza a emplear ciertas sustancias para poder separar estas otras impurezas. Aquí una vez me escuché un colega que dijo que había visitado una fábrica y de esa vez él casi no consumía azúcar porque vio que usaban cal, pero efectivamente otros tienen el criterio de que es mejor el azúcar morena, tiene menos químico. Posiblemente sea aquella azúcar que no pasó a un proceso de encalado. Por eso es que el azúcar morena tiene ese color, ¿ya? Entonces, cada quien tiene opiniones. Ustedes van a escuchar a la gente y bueno, yo me callé y miré, dije, un profesional que nunca ha trabajado en una planta de producción. Generalmente se usan sustancias químicas, ya sean preservantes, algunos para eliminar ciertos componentes que no deben estar formando parte del producto final, entonces hay que separarlo. Bueno, entonces dije, bueno, ya. Eso es por falta de haber tenido experiencia laboral en fábrica. Y ojalá que ustedes no cometan ese error. Si bien no tienen la experiencia laboral, pero por lo menos agarren criterio, ¿ya? Entonces, dice el jugo es ácido. Si es ácido, lógicamente significa que de alguna manera u otra vamos a ver la forma de se neutralizar, y para neutralizar un ácido hay que usar una base. Y la base más sencilla que se tiene es la cal, ¿ya?
El jugo antes de la depuración es ácido, turbio y de color verde oscuro, efectivamente. ¿Ya? Y de color café claro. No va a dar tiempo para que veamos un video donde se pueda apreciar estas coloraciones, pero mañana lo vamos a ver. De ahí entonces es de que en este caso, por ejemplo, los de Aguaí, somos la primera empresa que usa el proceso de sulfitación. Pero esta práctica ha sido desarrollada en Guavirá. ¿Igual la aplica? Claro que podemos decir que Aguaí fue el primer ingenio que empezó a usar el proceso de sulfitación, reemplazando al proceso de encalado. Ahora, aquí habla de un proceso de absorción. Esta operación unitaria ya es tan fundamental de que, bueno, lamentablemente no creo que hubieran llevado la operación unitaria de absorción. Hay dos operaciones unitarias que permiten una confusión en los estudiantes. Una que es absorción con D y la otra que es absorción con B. La diferencia está en que la absorción, ya en alguna parte del proceso también se aplica acá, está relacionado en que en una fase, ya sea líquida o gaseosa, se hace pasar a través de otra fase sólida. Y es ahí donde los componentes indeseables se absorben en la superficie de la fase sólida. Por ejemplo, si ustedes tienen un mal olor en su heladera, entonces usan un pedazo de carbón, lo colocan ahí y esos gases o esos componentes que están en fase gaseosa que dan mal olor se absorben en los poros que tiene el carbón. Entonces ese es un proceso de absorción. La absorción con B ya es cuando ustedes toman una gaseosa y ven de que cuando se calienta el gas sale. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es de que hay una desorción que es contraria a la absorción. La absorción, para poder carbonatar las bebidas, se enfría de tal manera que el gas va a formar parte del componente final. Y la desorción es el proceso inverso, pero están relacionados ambos, ¿ya? Entonces, fíjense, es muy importante saber diferenciar este concepto en la cual me estoy extendiendo hoy. Como dice ahí, fíjense, va a corroborar lo que acabo de decir, consiste en poner en contacto una mezcla gaseosa con un líquido. Efectivamente, puede ser líquido-líquido también. Por ejemplo, por ejemplo, el petróleo que tiene un excedente de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, pasa a través de una corriente, o sea, el gas, ¿no? El gas que tiene estos componentes pasa a través de una fase líquida en contracorriente para eliminar estos gases y cumplir las composiciones deseadas en acuerdo de venta, ¿ya? Entonces aquí lo que va a pasar es de que se va a usar ya dióxido de azufre que va a pasar a través de este jugo, ¿ya? Y formar una solución, dice, es decir, de que el mismo nombre de sulfitado, el dióxido de azufre va a formar sulfato, ¿ya? Con algunos componentes indeseables. Bueno, esto tiene que ver con las operaciones unitarias que debe darse un contacto de interfase, ¿ya? Y fíjense, forma ácido sulfuroso con el agua, eso es lógico, es un ácido débil, ¿ya? Y produce un descenso del pH del mismo. Bueno, esta es la reacción química, ¿ya? Pero aquí fíjense de que aconseja de que este gas carbónico esté en ese rango de 400 a 700 y que tiene que tener un tiempo de contacto con la fase líquida en 15 minutos.
Entonces no es nomás decirlo, tendremos más tiempo, le pongamos un poquito más de 700 partes por millón, no. Esto está relacionado a las reacciones que se van a producir y al mismo tiempo, ya, es lógico que al bajar el pH va a inhibir el desarrollo de microorganismos. Bueno, forma también complejos de azúcares reductores, ¿no? Entonces, se producen algunas reacciones más, ¿ya? Al disminuir la viscosidad, significa que va a tener, en este caso, el jugo mayor desplazamiento. Sabemos que la viscosidad es un concepto que relaciona la resistencia al flujo de los fluidos. Entonces, va a permitir esa ventaja de que los jugos sean más fácil de poderlos desplazar y posteriormente va a favorecer en el proceso de la formación de cristales. Bueno, lógicamente que esa coloración que presentan los jugos por el contenido de algunas impurezas, ya en el caso de los ferrosos, por ejemplo, da lugar a que estos por reacción se conviertan de hierro 2 a hierro 3, ¿ya? Bueno, después del sulfitado viene el proceso de encalado, ¿ya? Entonces, hubo un descenso del pH a través de la sulfitación y el encalado va a permitir aumentar el pH y se le suministra la salida de la torre. Bueno, acá ya hablamos de un efecto de neutralizar la acidez, ¿no? Es igual cuando nosotros le echamos una farra, al otro día buscamos algo con que neutralizar la acidez que produce la bebida, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el aporte que tiene la cal en los hidrilos con el ácido va a formar una sal. Entonces, pero al mismo tiempo, esto de acá va a incrementar el pH del jugo. Bien, después se producen otras reacciones colaterales por la cal, que va a permitir la precipitación de compuestos que forman, que están formando parte y dando la acidez como ácido, este sería el ácido ortofosfórico y forma un fosfato de calcio. Bueno. No vamos a hablar mucho de química porque a ustedes les va a doler la cabeza, así que, pero sin embargo, eso es lo que ocurre, ¿ya? Y se producen reacciones que nosotros alguna vez en colegio lo hemos visto, al menos estas dos de acá, y yo recuerdo en colegio no la ven, ¿no? Pero que tienen en la vida real un efecto en este proceso de lo que es el encalado. Bueno, y dice en función a la dosificación, aquí hay un término. ¿Alguien de ustedes sabe qué es Baumé? ¿No han escuchado hablar de los grados Baumé? No, ni idea. Todo esto que yo hablo, lo hago en el sentido de que después les va a tocar cuando hagan seminario de grado con un profesor que todo esto lo da como si ustedes dominaran, así que si esto lo guardan, esta grabación, en su momento se van a acordar de mí. Los grados Baumé es igual, es una expresión de lo que viene a ser una solución peso-peso, pero difiere a los grados Brix, ya tiene otra escala, pero es lo mismo, es peso-peso, ¿ya? Bueno, aquí ese proceso de sulfitación, ya ese jugo que se pesó, ya, ingresa a esta torre. Esta torre es una torre en la cual se va a generar el proceso de absorción, es decir, de que el gas, el dióxido de azufre, que va a reaccionar acá con alguna sustancia, ya va a permitir una disminución del pH
¿ya? Entonces, es aquí donde en esta torre se origina el contacto gas-líquido en contracorriente. Este fluye por la parte superior y este por la parte inferior. De tal manera de que para obtener un ratito, ya vamos a ver si es. Fíjense de que acá se quema azufre. Ya al quemarse el azufre en un horno con aire, ya se produce la obtención del dióxido de azufre. Y ese gas a esta temperatura ingresa por la parte inferior de esta torre de contacto. Bien, ese jugo sulfitado, ya con un pH más bajo, entra acá donde aquí se agrega cal o lechada de cal en una relación comprendida entre 6 a 8 grados Baumedes. Relacionándolo podemos calcular a cuánto es en gramos, kilos, si ustedes gustan, es una expresión peso-peso. De tal manera que en esa concentración se producen las reacciones acá que permiten la formación de fosfato de calcio y otros que incrementan el pH de ese jugo, ¿ya? Posteriormente, mediante esta bomba, ¿ya? Se envía a los calentadores de jugo, ¿ya? Entonces, el siguiente proceso donde se tiene el calentamiento de este jugo sulfitado y encalado. Lo que tenemos acá son los tanques de preparación de la leche de cal que se dosifica, ¿ya? En la salida del jugo sulfitado mediante una bomba y llega al tanque calador que permite mayor tiempo de retención para que se produzcan las reacciones y así sucesivamente. Todo está, como dice Chapulín Colorado, fríamente calculado, ¿no? El calentamiento del jugo ya tiene la finalidad de, como dice ahí, mejorar el proceso de clarificación, ¿ya? Es lógico que aquí se producen todavía algunas reacciones que se ven favorecidas por estas temperaturas, pero este proceso se realiza en intercambiadores de calor, ¿ya? Entonces, en intercambiadores de calor, ¿ya? Donde entra el jugo, se cambia calor en un intercambiador de tubo y coraza, me imagino, vertical y nuevamente sale. Bien, entonces, lógicamente, para producir este calentamiento se emplea vapor. Y el vapor pasa de fase gaseosa a fase líquida porque cede calor. Entonces, acá se efectúa ese proceso termodinámico, ¿ya? Y lo que tenemos acá, ¿ya? Es básicamente la descarga del jugo en la parte inferior para el siguiente proceso. Lógicamente que este es un sistema de purga que a veces queda vapor que pasó a fase líquida y quedaron retenidas en el equipo. Entonces es necesario efectuar el purgado. Como no están en contacto, ya el jugo fluye por la parte interna de los tubos y por la coraza entre el vapor. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos en esta palabra tenemos el proceso de intercambio de calor aquí es lo que en realidad algunos, bueno, estos vienen a ser condensadores prácticamente. ¿Por qué? Porque el vapor que entra, como ustedes ven acá, ¿ya? Aquí está entrando el jugo, por decirlo, ¿ya? Uno de estos es la entrada del jugo, es uno de estas acá que ustedes ven, ¿ya? Y el otro es una salida. Así que desde el de calor fluye y sale.
Lo mismo pasa con este condensador. El que se condensa es el vapor que ingresa acá, cede calor y, bueno, debe tener en un punto la salida de estos gases, ¿no? Que no se visualiza acá. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Bueno, ¿alguien me puede decir? Tenemos acá 3 y se habla de 4 etapas. ¿Qué va pasando en estos equipos? Existe un calentamiento gradual. Si el jugo entra por acá, intercambia calor, sale, fluye al segundo y va calentándose por etapas. Entró a 40, salió a 70, entró a 70, salió a 90 por acá y así sucesivamente. Entonces, yo por ejemplo nunca he trabajado en una fábrica de azúcar. Mis experiencias laborales han sido en cerveza gaseosa bastante tiempo y los 5 años en la gobernación me ha permitido, ya con base, ¿sí?, de lo que son los procesos, me permitía darme cuenta en las inspecciones que hacía de lo que se daba en cada una de las industrias que visitaba. Entonces, esa base requiere tiempo. La materia de procesos industriales tiene la finalidad de que ustedes agarren algo y, como quien dice, el día de mañana no sean tan mancos en defenderse ante una entrevista posible o una conversación técnica. Y yo hace rato le decía que criticaba a un colega porque lo miraba y decía, bueno, iba a decir una palabra fea, pero decía que de pizarra está por ahí nomás, ¿no? Esa es la importancia, joven. Conocer los procesos, las variables que intervienen en un proceso de conversión de materias primas en productos terminados. Bien, aquí el proceso de clarificación ya se constituye en un fenómeno físico-químico en el momento que intervienen otras sustancias. Por ejemplo, el proceso de cimentación, floculación que yo conocí en la elaboración de gaseosa era incorporarle al agua, que si bien cumplía la norma boliviana de agua potable, pero no para gaseosa. Había que reducir la alcalinidad. Para ello es que se usaba este sistema de cimentación floculación en la cual se adicionaba sulfato ferroso, cal y clorito de calcio. Acá la clarificación se usan ciertos químicos para reducir la concentración de algunos componentes. Bueno, tenemos 5 minutos más, ¿ya? De tal manera de que al formar flóculos, podemos decir, por las reacciones que se dan, estos adquieren peso y sedimentan, ¿ya? Entonces, fíjense de que la forma cónica que tienen, por ejemplo, nosotros teníamos un tanque reactor que se denominaba y todos tenían la forma cónica. ¿Para qué? Para que ahí se puedan concentrar aquellas partículas que estaban formando parte del jugo, en este caso, que estaban en suspensión. Cuando ellas quieren peso, ya no se mantienen en suspensión, sino que por el peso sedimentan. Entonces es aquí donde tenemos los procesos de operaciones unitarias de decantación o sedimentación, ¿ya? Para ello usan polímeros floculantes, ¿ya? Y incluso acá en este trabajo, pues, el que entiende rápidamente lo que son soluciones, el tío dice, son 4 partes por millón, son 4 miligramos de este floculante por cada litro. Y se puede establecer los balances de materia. Bien, entonces fíjense de que este floculante es lógico, va a sedimentar y va a sedimentar o va a precipitar en la parte cónica. Y
y dependiendo, ¿no?, las cantidades que estos precipitan, se sedimentan, y este producto obtenido de la sedimentación por la población es que se conoce como cachaza, ¿ya? Aquellas que todavía se mantienen en suspensión, ya dice, pueden incrementar la viscosidad de las meladuras, o sea, serían dificultosas de poderlas bombear y al mismo tiempo afectarían al proceso de filtración. Al formar incrustaciones, esto significa que se pegan y van a tener otras incidencias, ¿no?, en el proceso que está relacionado a la cristalización de la sacarosa. Bueno, y es más todavía. Por ejemplo, en el tiempo que estuve en gaseosa, en los 10 años, en los últimos 5 años se le ocurrió al dueño agarrar la franquicia de Pepsi-Cola. Y ahí tuve la oportunidad de ver la importancia que tiene la calidad de la sacarosa. Incluso nos mandaron al Perú 2 veces a capacitación. Y en una de ellas hay personas que al tiro, al tomar un vaso de Pepsi-Cola, hay mucho contenido de ceniza. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabe que hay ceniza en una gaseosa? Porque esas personas desarrollan en este aspecto una habilidad en el tacto degustativo que les permite determinar que el azúcar que fue empleada en la elaboración de esa gaseosa no cumplía las normas. Recuerdo de que se pidieron muestras del azúcar producida acá y la única que cumplía en contenido de ceniza era precisamente la de Onagro. Entonces, por ejemplo, el azúcar producida por Onagro es muy apetecida. En este caso, bueno, ya no hay Pepsi-Cola acá en Santa Cruz, pero Coca-Cola sí produce en grandes volúmenes. Y me imagino que igual es importante el contenido de ceniza, y si se fijan acá, si en este proceso no hay una buena clarificación y eliminación de esas sustancias coloidales, va a tener un efecto en la calidad del azúcar obtenido. Bueno, jóvenes, mañana la continuamos porque este proceso es largo y hay que ir con calma. Hoy hay 9. De los 9, no sé, hay un faltón ahí, ¿quién será? Pero vamos a hacer una captación para terminar. ¿Listo? Pueden un ratito mostrarse en pantalla, hacer una captura, porfa. Ahí está Recho, ¿eh? Chadito, está bien. Muy bien, David Rojas, ¿quién más? Alberto Estoy sin Cuellar. cámara, yo ingeniero Hermes. Ya, Hermes. Ya, Sí, estoy sin cámara. Lisbeth. Yo, Inge, también estoy sin cámara. Tienen vergüenza, ¿no? Hazte con- Una pitiquera para mañana contigo. Y Jacqueline, nada. Bueno, entonces, ahí está Jacqueline. ¿Bien? Muy bien. Bien, Jacqueline. Ya hice la captura. Tengan un buen descanso, jóvenes. Mañana voy a subir material, el Excel de los textiles. Hoy día no lo hice porque 3 materias, dales graves, preparar materiales graves. Mañana voy a cumplir con ustedes, ¿listo? Que tengan un buen Yo, descanso. Inge, Un buen descanso. gracias igualmente para usted. Gracias, ingeniero, nos vemos. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien.